¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva clase de productos derivados. Anteriormente hemos visto cómo trabajar los derivados de forwards y de futuros. Hoy vamos a empezar con un nuevo tipo de producto que van a ser los contratos swaps. Un poquito de historia. El mercado de swaps nació desde el año 1981 a través de un contrato que se realizó entre las empresas IBM y el Banco Mundial. Vamos a describir brevemente. Lo que nos dicen es que en este entonces IBM tenía deudas en marcos alemanes y en francos suizos, mientras que el Banco Mundial tenía deudas en dólares. Entonces, lo que hicieron fue llegar a un acuerdo de intercambio de estas deudas. IBM quería dejar de pagar sus deudas en estas monedas y el Banco Mundial quería dejar de pagar su deuda en dólares. Entonces lo que hicieron fue intercambiar estos dos flujos. O sea, ambos seguían pagando deudas, pero las iban a pagar en términos de otra moneda. Por eso, este es el primer swap que se tiene registro. Y bueno, como pueden intuir por el nombre, swap pues viene de la palabra de intercambio del inglés. Y justamente esa es parte de la definición del contrato. Justamente un intercambio de flujos de efectivo entre instituciones. Entonces, aquí podemos ver un poquito de información. Ahorita vamos a ver este tipo de definiciones, pero los swaps que tenemos van a ser de tasas de interés y de divisas. Y nos dice que en el mercado over the counter, que es entre instituciones de manera directa, los swaps de tasas de interés representan el 58.5% y los swaps de divisas representan el 4%. O sea, solamente entre ellos dos ya tenemos una mayoría en el mercado over the counter. Entonces significa que los swaps son el producto que más se intercambia en el mercado. O sea, el producto que mayor comercio tiene al hablar de derivados. Entonces, pues es un producto muy importante. Aquí ya tenemos la definición, que ya la podemos intuir acerca de lo que hablamos, pero dice que un contrato swap es un acuerdo entre dos partes para intercambiar flujos de efectivo en el futuro, definiendo en el contrato las fechas en las que se van a realizar los intercambios y la manera en la que serán calculados. Si lo pensamos un poquito, nos daremos cuenta que un contrato swap es como una generalización de los contratos forward que ya vimos. Porque un contrato forward, al fin y al cabo, es un intercambio de flujos en un tiempo futuro. O sea, un único intercambio. Al decir que yo te compro, tú me vendes, eso es un intercambio de flujos. Aunque no lo mencionemos de esa manera, en sentido estricto lo es. Y el contrato swap dice que es un intercambio de flujos de efectivo en el futuro. Entonces, podría decirse que un contrato forward es el caso singular, el caso de un único flujo de efectivo que se intercambia, mientras que el contrato swap vendría siendo como que la generalización de esto. Ya no estamos hablando de un único intercambio, sino de un número n de intercambios que obviamente pues, se van a definir, pero todos estos intercambios van a suceder en el futuro. Tal vez con un ejemplo quede más claro, pero vamos a ver qué tipo de swaps son los que tenemos. Como ya les había mencionado, hay dos principales, los swaps de tasas de interés y los swaps de divisas. Cada uno tiene sus categorías. En el swap de tasa de interés tenemos tasa fija por tasa variable por tasa variable. ¿Y a qué se refiere? Vamos a ver los ejemplos, pero a grandes rasgos. Aquí tenemos una descripción, nada más de que corre la diapositiva. El caso de la tasa fija por tasa variable podría ser como el que sigue. BBVA se compromete a pagarle a HSBC una tasa del 8%, o sea, una tasa fija, mientras que HSBC le pagará una tasa variable acorde a la vigente en los CETES a 6 meses. Si nos damos cuenta, pues cada contraparte va a adquirir un tipo de compromiso diferente. En este caso, BBVA es el que va a adquirir el compromiso de pagar una tasa fija, mientras que HSBC es el que va a adquirir el compromiso de pagar una tasa variable. Aquí tal vez podría causar confusión, porque tal vez alguien me dirá de que, pues la tasa de CETES no es variable, es fija. Y yo diré, sí, es fija cuando ya adquieres el CETE, pero a lo largo del tiempo, esa tasa va cambiando. Entonces, el pago
en este contrato de ejemplo va a depender de la tasa de CETES que esté vigente al momento de la transacción. Entonces, como tal, sí va a estar fluctuando y por ende, justamente el riesgo inherente en este tipo de swap en particular sería la fluctuación de los CETES. Va a quedar más claro con los ejemplos, pero más o menos así funcionaría. Un swap de tasa fija por tasa fija, en el caso de un swap de divisas, sería el que, ok, BBVA se compromete a pagar la Bank of America a una tasa del 4%, pero lo hará en dólares, mientras que recibir una tasa del 8% en pesos mexicanos. Aquí lo único que hay que resaltar es que siempre que sea tasa fija por tasa fija, tiene que ser en diferentes monedas, porque no tendría sentido tener un contrato swap en donde yo te pago un 5% en pesos mexicanos y tú me pagas un 6% en pesos mexicanos. Obviamente, el que pague la tasa menor, pues va a tener arbitraje inmediato, ¿no? Entonces, si se dan cuenta y ven las clasificaciones, en el caso de swaps de tasas de interés que manejan la misma moneda, no existe la categoría de fija por fija. Y las demás, pues solamente son combinaciones diferentes de lo que ya explicamos. La tasa fija por tasa variable es el mismo ejemplo anterior, pero en este caso considerando monedas diferentes. Y el último que dice tasa variable por tasa variable, pues sería contratos que estén en diferentes divisas. Por ejemplo, podría ser la tasa de CETES, que serían pesos mexicanos, y la tasa de bonos de Estados Unidos, pues que sería en dólares. Ese sería un ejemplo de tasa variable por tasa variable. Y aquí hay que notar que los riesgos, pues al menos en el que estamos viendo en este momento, el riesgo únicamente es por la fluctuación del tipo de cambio. Pero si pasáramos a algún elemento que implique tasas variables, pues ya no solamente sería la fluctuación del tipo de cambio, sino que también sería la fluctuación en las tasas de interés mismas. Entonces habría aún mayor riesgo. Entonces habría que considerar ese tipo de riesgos y obviamente hay maneras de evaluarlo, lo vamos a ver, pero pues cada tipo de swap tiene diferentes riesgos inherentes. ¿Qué más ejemplos? Esto ya pues no voy a tener tanto. Esa es una pregunta que ya les mencioné. ¿Por qué no hay swaps de tasa de interés de tasa fija por tasa fija? Porque serían en la misma moneda y no tiene sentido que yo intercambie una tasa fija por otra. La única manera en la que sería justo es que sean las mismas y eso no tendría sentido. Estaríamos haciendo un intercambio de flujos exactamente iguales. O sea, yo te doy 100 pesos y tú me das 100 pesos, entonces no estamos haciendo nada, ¿no? Por lo tanto, pues esto no tiene sentido, nada más es una observación. Acá hay unos pequeños acuerdos a tener en cuenta. A veces, cuando se firma el contrato swap, se establecen estos acuerdos para proteger a la parte que va a manejar la tasa variable, ya sea si la va a pagar o va a recibirla, ¿no? Si la va a pagar, algo que le preocuparía es que esa tasa no se vuelva demasiado alta, ¿no? Porque como yo la voy a pagar, pues no quiero que pase cierto límite. Entonces, esa sería la parte del acuerdo CAP, ponerle un techo a la tasa, un límite superior a la tasa. Y un acuerdo floor sería al revés, yo voy a recibir la tasa variable, entonces me interesa que la tasa no caiga por debajo de un nivel. Entonces firmamos un acuerdo floor, un acuerdo, esta parte de piso, el límite inferior, para asegurar que esa tasa no caiga por debajo de un nivel. Obviamente, estas cosas son derechos, derechos para el portador de ellos. Y para adquirir derechos, ya hemos mencionado que siempre hay que pagar. No podemos adquirir un derecho solamente porque sí. Entonces, estas cosas, al tratarse de derechos, como en un seguro, pues requieren el pago de una prima para adquirirlos. Ya dependerá si vale la pena o no, pero son extensiones de este tipo de productos que vale la pena mencionar de su existencia. Vamos ahora sí a algo más práctico. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que quede más claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí está el ejemplo. Vamos a manejar dos instituciones, obviamente, HSBC y BBVA. Van a firmar un contrato swap. La fecha de inicio va a ser el 18 de septiembre del 2025. La vigencia del contrato va a ser a 2 años y el intercambio de flujos de efectivo va a suceder cada 6 meses. El monto nocional va a ser de 100 millones de pesos
Y HSBC le va a pagar a BBVA una tasa fija anual del 9% y BBVA va a pagarle a HSBC una tasa flotante que será igual a los CETES a 6 meses. Entonces nos encontramos en el tipo de swaps de tasas de interés, de tasa fija con tasa variable o flotante. Variable y flotante es lo mismo. Entonces estamos en ese escenario. HSBC va a pagar la tasa fija y BBVA va a pagar la tasa flotante. ¿Qué es el monto nocional? Si se están preguntando, el monto nocional es aquel que va a servir como base para las tasas que se van a pagar. O sea, yo te digo 9% o porcentaje de CETES, pero te tengo que decir de qué, ¿no? Si no, ese porcentaje no adquiere valor. Entonces, el monto nocional es justamente ese monto que va a servir como base para calcular el pago. Entonces, si yo, HSBC dice que le va a pagar una tasa fija anual de 9%, dado que los pagos van a ser cada 6 meses, lo más común es agarrar esa tasa y dividirla entre 2, te queda 4.5% y lo multiplicas por los 100 millones de pesos. Entonces, HSBC va a pagar 4.5 millones cada 6 meses. Ahí sí hay que tener cuidado en cómo se define esta conversión de que tasa fija a semestral. No siempre es así directamente, pero sí hay que tener un poquito cuidado a la hora de definirla, ¿no? Esto ya se establece en el contrato. En este caso, lo estamos haciendo de la manera más sencilla, que es si anual es 9, lo dividimos entre 2 y ya está. Pero hay que tener cuidado siempre de esto. Y BBVA, pues no podemos saberlo porque no conocemos la tasa de CETES. Entonces vamos a checar cómo quedan los flujos. Eso es lo que ya les expliqué. O sea, para el caso de HSBC, que va a pagar tasa fija, pues es sencillo porque agarro el 0.09%, lo divido entre 2 y lo multiplico por 100 millones. Entonces, los pagos de HSBC ya lo sabe. Él ya sabe que cada 6 meses va a estar pagando 4.5 millones. La gran pregunta es, ¿cuánto dinero va a estar recibiendo? Y eso va a depender de la tasa de CETES que va a ser la que va a estar pagando BBVA. Entonces, hasta ahorita esto es lo que sabemos. Estos son los esquemas de pago de cada uno. HSBC va a pagar 4.5 millones cada 6 meses y al final va a pagar los 100 millones. Por el contrario, BBVA va a pagar el porcentaje de la tasa de CETES de 6 meses cada 6 meses por los 4 periodos correspondientes y al final va a pagar los 100 millones. Aquí, ojo, estos 100 millones como tal, en los contratos reales no, no se hace este intercambio, ¿no? Porque si se dan cuenta, eso implicaría que al final del periodo HSBC le dé a BBVA 100 millones y BBVA le dé a HSBC 100 millones. No tiene sentido porque se cancelan. Entonces te estoy dando 100 pesos y tú me lo estás devolviendo. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Pero funciona para el sustento matemático. Entonces se preguntan que si está ahí de gratis. No, no está de gratis. Realmente sirve para poder hacer la igualación matemática que vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a revisar qué pasa con esto. ¿Qué pasa con esos pagos variables? Algo que hay que mencionar es de que el único pago que se conoce es el primero. ¿Por qué? Porque el pago que va acá corresponde y se calcula con la tasa de interés que había 6 meses en el pasado. O sea, el primer pago sí se va a conocer porque se va a realizar con la tasa que había vigente al inicio del contrato. El pago, por lo tanto, el pago que se va a hacer a los 12 meses se va a realizar con la tasa vigente que había a los 6 meses, ¿no? Básicamente es como si yo hubiese comprado el CETE al inicio y me lo vayan a pagar a los 6 meses. Esa es la misma idea, ¿no? Yo pago un CETE y me lo pagan después. Entonces, es la misma idea que se conserva para calcular los flujos. Al final, al final de la vigencia, ambas instituciones pagan el nocional, lo que les expliqué, aunque en la práctica eso no sucede porque pues como los nocionales son lo mismo, se anula y pues no sirve de nada, pero nos funciona para fines teóricos y de evaluación. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo calculamos el valor del contrato swap? Tenemos diferentes flujos, tanto para HSBC como BBVA. ¿Cómo calculamos cuánto vale este contrato? Entonces aquí la manera de calcularlo es si yo tengo flujos de un lado y flujos de otro, lo que yo tengo que hacer es traerlos a valor presente. Todos estos flujos los traigo a valor presente. El único detalle es que no sé los flujos de BBVA. ¿Cómo los traigo a valor presente?
Entonces, esto es lo que queremos hacer, ¿no? Tengo todos esos flujos, los quiero traer al día de hoy. Algo importante, que no sé si lo logren entender de manera sencilla, pero es que aunque yo no conozca el pago o las tasas de interés y por lo tanto no conozca el pago que va a haber de BBVA en cada periodo, algo que es cierto es que el valor presente de esos 4 pagos en el futuro y los 100 millones debe de ser equivalente a los mismos 100 millones. Y me dirán, ¿por qué? Porque si están de acuerdo conmigo, es exactamente igual a que si yo hubiese agarrado los 100 millones al día de hoy y los meto a CETES a 6 meses. En 6 meses me van a dar un pago y los 100 millones. El pago de interés y los 100 millones. Y yo en estos 6 meses vuelvo a meterlo a CETES a 6 meses y en 6 meses más me van a pagar el interés y los 100 millones. Y nuevamente lo vuelvo a meter y así sucesivamente. No me van a pagar el interés y los 100 millones. Lo vuelvo a meter y me pagan interés y los 100 millones. Entonces, estos dos flujos, en sentido de no arbitraje, tienen que ser iguales. Aunque yo los desconozca, son exactamente iguales, ¿no? Es como si yo hubiese recibido pago de cupón cada 6 meses nada más y al final ya me dan mis 100 millones. Entonces, bajo esa lógica, a pesar de que no conozco los montos, yo puedo hacer esta igualación, que todos esos flujos son simplemente los 100 millones al día de hoy. Y ya resolví la mitad del problema. Ahora lo único que me falta es traer a valor presente los flujos de los pagos fijos, que debería de ser más sencillo porque son pagos fijos. Solamente que hay que recordar que para traerlos a valor presente necesito utilizar los factores de descuento adecuados. ¿Cuáles son los factores de descuento adecuados? Pues a tratarse de flujos en pesos mexicanos, una manera adecuada de hacerlo sería irnos a las tasas del mercado. Entonces, hay que evitar el arbitraje, entonces hay que irnos al mercado. Entonces vamos a buscar las tasas y que están aquí. Estas, bueno, son datos al 18 de septiembre de 2024, así que creo que me traslapé por un año las fechas, pero vamos a suponer que estas son las correctas, ¿no? Entonces, yo tengo flujos a 6, 12, 18 y 24 meses. En sentido estricto, yo puedo traer estos 4.5 millones a valor presente calculando el factor de descuento de los CETES a 6 meses y también el factor de descuento de esto de acá con los CETES a un año. Importante, esto es una tasa nominal y para convertirlo en factor de descuento no es una fórmula directa, hay que hacer varias fórmulas. Ahorita vamos a checarlo, ¿no? Pero aquí lo importante es que nos demos cuenta que aunque yo puedo traer valor presente a los 6 meses y los 12 meses, eso no va a ser posible con los 18 y los 24. ¿Por qué? Porque en el mercado no tengo ninguna tasa de 18 y de 24 meses. Entonces, tengo que ver cómo ingeniármelas con eso, ¿no? Y creo que es algo que ya les mencioné, pero ahorita lo vamos a repetir. Entonces, ¿el problema cuál es? Que no puedo traer valor presente de estos con las tasas que están en el mercado porque no hay una que aplique. Pero también tenemos otro problema porque estas tasas hay que convertirlas a factores de descuento. Entonces, aquí hay una pequeña, está la explicación de esto y hay que checar qué podemos hacer. Esta va a ser la idea de manera general. Agarramos las tasas del mercado, que son las que les acabo de mostrar, las metemos al modelo de Nelson-Siegel, que es el que nos calcula la curva de rendimiento, dándonos así los intereses para cualquier temporalidad T de nuestro interés. Y eso es ya la curva de rendimiento, pues lo que se obtiene, y ya podemos utilizarlo para calcular factores de descuento. El único tema es que las tasas del mercado, en el caso de productos derivados, deben de ser compuestas continuamente. Entonces vamos a tener que hacer una labor de agarrar tasas de interés anuales nominales y hacerles varias cosas hasta que las convirtamos en tasas de interés efectivas anuales compuestas continuamente. Vamos a hacerlo paso a paso. Bueno, les voy a mostrar el flujo paso a paso, pero sí quiero que entiendan que son varias cosas, ¿no? O sea, que esto es lo que queremos, pero no está en el formato adecuado, ¿no? Y eso se los recuerdo. Acuérdense que cuando ustedes utilicen algún modelo,
Lo que usen para alimentar un modelo debe de tener sentido, debe de estar bien y debe tener el formato adecuado. En este caso no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer siempre? Alimentar adecuadamente nuestro modelo. Y en este caso, pues requiere cierto trabajo que es el que vamos a realizar. Entonces, acá hay una pequeña observación. Si yo tengo, nada más como comentario, ¿no? Si yo tengo la tasa de 7 a 6 meses y me dice que es de 10.54, la tasa de interés real que yo voy a ver en esos 6 meses se calcula de esta manera. 1 más la tasa de interés que me menciona, que es la nominal simple, y la multiplico por el factor de conversión. En este caso, al ser a 6 meses, el factor de conversión es 180 entre 360 y me queda 1.0527. Entonces, este es el 1 más i que se aplica de manera semestral. O sea, si yo invierto un peso en 7 a 6 meses, en 6 meses voy a recibir 1.0527 pesos. Entonces, esa es la tasa equivalente a nivel semestral. Obviamente nos interesa primero convertirla al anual. Pero pues en este caso, pues creo que ya sabríamos cómo hacerlo, ¿no? El factor de descuento nada más es multiplicar esto por elevarlo a la 1/2. O sea, lo que acabo de obtener lo elevo a la 1/2. Y si yo quiero convertirlo anual, pues yo ya sé que lo que tengo que hacer es una conversión con el tiempo t correspondiente. Esto de aquí está un poquito mejor explicado en el laboratorio que vamos a ver en la siguiente clase. Pero pues de todos modos está aquí para que lo chequen. Básicamente son varios pasos. Es tasa nominal simple, factor de descuento. Después con el factor de descuento obtengo el valor de... Esta es la tasa efectiva anual. Y con la tasa efectiva anual obtengo la tasa compuesta continuamente, que es el que ya conocemos, el logaritmo natural de 1 más i. Son fórmulas que ya han de conocer de matemáticas financieras, tal vez expresadas con diferente notación, pero estoy seguro que sí las conocen. Y de todos modos, pues bueno, los pueden checar y en el laboratorio las volveremos a ver. Entonces aquí está lo que hicimos realmente. Paso a paso, tasa nominal simple, porque esa es la de los CETES, factor de descuento P, tasa efectiva anual R y tasa continua anual Y. Una vez que ya tenemos tasas continuas, ya podemos alimentar nuestro modelo y obtener el factor de descuento para cualquier temporalidad deseada. Entonces aquí retomamos toda esta información. Utilizamos el modelo Nelson-Siegel como se muestra en el laboratorio. Esto lo vamos a ver después, pero básicamente esta es la información que nos dio el modelo. Obtuvimos cada temporalidad de interés, está en años, esto sería 6, 12, 18 y 24 meses. Estas son las tasas continuas, pero para traer el valor presente no me interesa tanto la tasa que aplica para dicho periodo, sino que me interesa el factor de descuento. Ya con el factor de descuento nada más lo multiplico por el flujo y ya está en automático en valor presente. Y nuestro código también nos va a arrojar la curva de rendimiento. Entonces aquí está la grafiquita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para traer a valor presente? Nada más multiplicar el flujo por el factor de descuento. Si tengo un flujo a 6 meses, su factor de descuento es 0.951030. Si tengo un flujo a 12 meses de un año, el factor de descuento es 0.906027 y así sucesivamente. Entonces vamos a verlo aquí directamente en el Excel. Aquí está el ejemplito, ¿no? Entonces yo tengo estos pagos para cada fecha, pago 1, 2, 3, y en el pago 4 es tanto el 4.5 millones como el monto nocional de 104 millones. Estos de acá son los factores de descuento que son justamente estos que están aquí, son los mismos. Y para traer a valor presente, lo único que tengo que hacer es multiplicar dicho flujo por su factor de descuento correspondiente. Estos montos de acá ya están en valor presente y por lo tanto ya están al día de hoy en el mismo tiempo. Por lo tanto, para traer el valor presente total, solamente tengo que sumar todos ellos. Entonces, el valor presente de lo que va a pagar HSBC es igual a 98.798.621.
Y el valor presente de lo que va a recibir ya habíamos dicho que era de 100 millones. Por lo tanto, va a pagar menos de lo que va a recibir. Por lo tanto, pues el valor del contrato swap es para HSBC un monto a su favor de 1.201.379. Entonces, así es como quedaría esta primera parte. Entonces, pues ya tenemos que al menos en este esquema donde se paga esta tasa de interés nominal simple, HSBC podría decirse que sale ganando porque está recibiendo un monto a su favor. Obviamente, de manera análoga, para BBVA, pues este monto sería en contra, ¿no? Pues porque el cálculo sería al revés, sería lo que va a pagar menos lo que está recibiendo y nos daría este valor contrario, ¿no? En esencia, un contrato swap se debe de establecer de tal manera que no existan este tipo de beneficios, porque siempre el mercado busca que no haya oportunidades de arbitraje y esta justamente sería una oportunidad de arbitraje. Por lo tanto, esta tasa de interés, esta tasa de interés fija, se debe de establecer de tal manera que este monto sea lo más cercano a cero para evitar esta estrategia de arbitraje, ¿no? Entonces, este contrato, así como se estableció, podría decirse que no se hizo o se elaboró correctamente. Entonces, ahora nos hacemos la pregunta, entonces, ¿cuál es la tasa de interés que debemos hacer? Entonces, una manera de hacerlo, pues obviamente, si ya está aquí formulado, de manera, pues así un poquito intuitiva, bueno, no intuitiva, sino de prueba y error, si ya está formulado todo esto, que en este caso sí lo está, podríamos ir probando diferentes tasas de interés hasta acercarnos al cero, ¿no? O sea, ya sé más o menos qué es esto. 9.6767, entonces nos va a quedar ahí. Bueno, ya 13 ya podría decirse que ya es cero. Otra manera más pues sofisticada sería hacerlo con un buscar objetivo, como ya hemos visto previamente, y van a llegar a que este es el resultado, ¿no? Esa sería una forma. O sea, si ya lo tienen en el Excel y lo tienen todo bien programado, pues esta manera les debería de dar la respuesta. Aquí vamos a checarlo también. Vamos a continuar con la diapositiva. Entonces eso es lo que nos queda. Valor a favor de HCBC. Acá hay unas preguntas. Si ya calculamos el valor del swap para HCBC, ¿cuál sería el valor para BBVA? Ya se los expliqué. Sería literalmente el mismo, pero en sentido contrario. O sea, el mismo monto, pero con signo diferente. Sería una pérdida de más de 1.000.000 de pesos para BBVA. La razón por la cual el contrato salieron los justos por el que tasa fija fue elegida de manera inadecuada. Y bueno, ya les expliqué, para calcularla pues hay que pivotar y ver que el valor del swap sea lo más cercano posible a cero. Entonces ya tienen las dos respuestas a estos dos ejercicios. Ya vimos la primera forma de calcular esta tasa fija, sería el método computacional, que es lo que les acabo de explicar, y creo que la manera un poquito más rigurosa sería justamente la matemática. Esto es lo que nos da el método computacional y la manera matemática sería lo siguiente. Lo que se debe de cumplir es que debe de haber una igualación entre el monto nocional que se recibe, que es el valor presente del que paga la tasa variable, y eso debe de ser igual a la suma de los flujos del que paga la tasa fija. Esa tasa fija en este caso es la tasa R. Si se dan cuenta, aquí tenemos el pago de los intereses. El pago de los intereses, y aquí se hace la sumatoria para los cuatro pagos. Bueno, en este caso está generalizado desde igual a 1 hasta n, donde n son el número de pagos. En particular, para nuestro ejemplo, sería n igual a 4, y estos de acá son los factores de descuento. Entonces, lo que está haciendo es agarrar el monto nocional por el la tasa de interés fija establecida y lo estoy multiplicando para cada uno de los factores, por cada uno de los factores de descuento que ya encontré previamente, ¿no? Este sería el número de pagos y este término de aquí, el término final, sería únicamente el valor presente del monto nocional, que si se dan cuenta aplica para el último tiempo. En este caso sería t igual a 4. Y esta fórmula de acá, pues si usan un poquito de álgebra,
van a lograr factorizarla y despejar el valor que nos interesa, que es el valor de R, porque esa es la tasa que se está pagando. Y nos va a quedar esta fracción de aquí, bastante interesante. Y nada más nos quedaría calcular esto, ¿no? Entonces, esa tasa fija, si se dan cuenta, ¿de qué va a depender? De los factores de descuento. Y tiene sentido, ¿no? Porque el monto nocional como tal no afecta. Realmente lo que afecta son los factores correspondientes. Y bueno, aquí sería el caso. Para n igual a 4, que son las que calculamos, sumamos los factores de descuento, que son los que teníamos en el Excel y los que obtuvimos de nuestro código que veremos adelante. Y aquí también el otro factor de descuento, que sería para el tiempo 4, para los 2 años. Si yo hago esto, me da este 0.044838. Pero recordar que esta tasa de interés es la que se aplica a nivel semestral y para obtener la que se aplica a nivel anual, que es la que teníamos en el Excel, pues hay que multiplicarla por 2 y nos da justamente el mismo valor que obtuvimos para el método computacional. Entonces, coinciden los valores, todo cuadra, entonces está correcto. Y ya tenemos una manera de calcularlo. Por el momento, eso es todo por la clase. Más adelante vamos a continuar con los swaps de tasa, de los swaps de divisas. Espero que lo hayan entendido y que haya quedado absolutamente claro.